Primero, hallar experimentalmente la relación entre la aceleración de un móvil y su masa cuando la fuerza aplicada es constante. Segundo, hallar experimentalmente la relación entre la aceleración de un móvil y su fuerza aplicada cuando la masa es constante. Y tercero, determinar el coeficiente de difusión entre el móvil y el relacionamiento del deslizamiento entre ellos. El ajuste del curvo es encontrar una curva que tenga una serie de puntos y sirva como unas restricciones adicionales. Es decir, esto es una introducción a la interpolación, que esto es cuando se espera que un ajuste de curva sea exacto y cumpla con esas restricciones. Y el ajuste de curva y análisis de agresión es cuando se permite una aproximación. Es decir, para que el ajuste de curva lo que busca es que la curva cumpla con todas sus restricciones. Una de esas restricciones es que la curva tenga una serie de puntos a su alrededor y otras restricciones más. Relación directa e inversamente proporcional. Proporcionalidad directa. Dos variables son directamente proporcionales cuando el cociente de cada una de ellas en los valores respectivos es constante. Además dice que cuando al aumentar o disminuir una de ellas, o sea una variable, la otra aumenta o disminuye en la misma razón. Proporcionalidad inversa. Se dice que dos variables son proporcionalmente inversas cuando el producto de una de las variables es constante. Además dice que cuando el factor disminuye, la otra aumenta en el mismo factor, o cuando el primer factor, la primera variable, aumenta, la otra disminuye. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton o las leyes del movimiento de Newton son tres principios fundamentales los cuales buscan darle la mayor respuesta a la problemática presentada por la dinámica, en especial aquellas que hablan al movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton nos sirven o nos permiten hablar o encontrar respuestas cuando hablamos del movimiento de los astros o de los proyectiles creados por el ser humano, y también a la mecánica del funcionamiento de las máquinas. Bueno, las leyes de Newton están basadas en fundamentos teóricos, los cuales el primero es que Newton expone un concepto que es la masa. ¿Qué es la masa? La masa se identifica como la cantidad de materia que existe en un cuerpo. Bueno, en segundo caso, Newton expone que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto del resultado de la masa por la velocidad. Y en tercer caso, hablamos sobre lo absoluto y lo relativo. Tenemos que tener en cuenta la diferencia de esto cuando hablamos de tiempo, espacio, movimiento y lugar. Bueno, las tres leyes de Newton. Hablemos sobre la primera. En la primera, Newton expone que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar este estado ejerciendo fuerza sobre él. Newton dice que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sean aplicadas fuerzas netas sobre él. Y dice que todo cuerpo que esté en movimiento tiende a también aplicársele fuerzas de roce o de fricción, y esto hace que frene progresivamente. La segunda ley de Newton o ley de aceleración o ley de leyes. En esta ley Newton expone que cuando un cuerpo se le ejerce una fuerza, este acelera. Dicha aceleración es proporcional a la fuerza y en dirección a esta, pero es inversamente proporcional a la masa. Esto quiere decir que cuando ejerces una fuerza sobre un objeto, este acelerará mayormente, pero cuando el cuerpo tiene mucha masa, su aceleración será muy lenta. Bueno, la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Todos algunas veces hemos escuchado el enunciado que dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Bueno, la tercera ley de Newton dice que cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, esta fuerza será igualmente aplicada al cuerpo con la misma dirección
con la misma intensidad a la que se aplicó, pero con sentido opuesto. Dicho de otra mejor forma, las fuerzas siempre vienen en igual magnitud, con la misma intensidad, en la misma dirección, pero en sentidos opuestos y sobre la misma recta. Bueno, compañeros, mi nombre es Yulitza Martínez y a partir de este momento les estaré explicando e interpretando las gráficas que se dieron a partir del experimento de la segunda ley de Newton. Bueno, pues tenemos que saber primero que en este experimento se utilizó la base, el carrito y una polea con un hilo que estaba atado a la parte del carrito. En este hilo se pasó por la polea y a este se le colocó un peso, dependiendo del inciso que estemos realizando de la guía. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para eso tenemos que tener la aplicación o el programa para abrir las gráficas de GLX. Nos vamos a archivo, abrir experimento. Aquí le damos archivos pasto, le damos archivo GLX porque es lo que vamos a trabajar y abrimos el archivo que necesitamos. Esperamos que cargue. Ya está cargando. Mientras carga. Ya tenemos las gráficas del GLX de este experimento. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, a la polea se le agregaba un peso, dependiendo del punto de la guía que estábamos realizando. Aquí, en permitir la visión simultánea de múltiples, es donde vamos a encontrar la cantidad de peso que se le agregó en cada experimento. Primero comenzamos con cuando se le agregó a esa polea un peso de 0,025 kilogramos. Entonces le damos clic y automáticamente pues nos está apareciendo la gráfica. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Bueno, en esta gráfica podemos darnos cuenta que su máximo, por decirlo así, estaba entre 0 y 2 metros sobre segundo al cuadrado y comenzó a subir, bajar, subir. Hubo partes en las que estuvo más o menos constante, como lo podemos ver aquí, y lo más correcto también es decir que hubo segundos como entre 0,7 y 0,8 en el que él
estuvo casi pegado a cero. Y esta parte de acá ya sería cuando él cayó y se chocó. O sea, cuando cayó por la polea. La polea lo ayudó. Bueno, vamos con el segundo experimento. El segundo experimento nos dice que el peso es de 0,035 gramos. Entonces, aquí vemos cómo es la aceleración en este caso. Podemos decir que es prácticamente un intervalo de cero, o sea, la aceleración puede llegar a ser cero porque está bastante pegada al eje horizontal en todo su recorrido. Miren, esta parte de aquí nos está mostrando su aceleración y que entre el segundo 0.5 y 0.6, en un momento de eso, ella llegó a su aceleración igual cero. De resto siguió subiendo, pero no mucho. O sea, siempre estuvo casi pegada al eje horizontal. Bueno, nos vamos con el tercer momento. El tercer momento nos dice que el peso es de 0.045 gramos. Entonces vemos aquí que ella comienza a subir, comienza a bajar, subir, bajar. En esta parte de aquí fue constante, o sea, entre el segundo 0,30 y 0,38 más o menos, ella fue constante, su aceleración del carrito, cuando a la polea se le agregó una masa de 0.45 gramos. Entonces vemos aquí ya entre el minuto 0.47 y 0.52 más o menos, ella también volvió a ser constante. Del resto, pues volvió, y esta parte de aquí es cuando el carrito choca. Bueno, sigamos con el último momento, que es cuando mide 0.065 gramos. Entonces aquí vemos que ya comienza a subir, a bajar, a subir. En este momento no, su aceleración disminuye, por decirlo así, con respecto a esta, y comienza a ser más pequeña, subir, bajar. Aquí sube otra vez, comienzo nuevamente, y esta es la parte donde choca el carrito. Bueno, entonces esto sería la primera sección de la guía, o sea, cuando el carrito se le usa o se le ejerce una fuerza de 0,25, 0,35, 0,45, 0,55 y 0,75, que son los pesos que se utilizan. Bueno, después de que hemos realizado la interpretación de las gráficas del GLX, vamos entonces a llenar o a completar la tabla número 1 que nos piden en la guía. Entonces aquí dice que la fuerza variable masa constante. Entonces aquí tenemos los ensayos en esta parte, que fueron 5. Acá tenemos la masa que utilizamos para cada uno de los ensayos. Hay que tener en cuenta que estos están en kilogramos, porque la fuerza se mide en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado para que dé newton. Acá está la fuerza que no las están dando y la debemos encontrar, y aquí sería la aceleración que tampoco no las han dado. Entonces, como ya esta tabla está resuelta, les explicaré cómo hice para poder llegar a llenar estas dos celdas de la tabla. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el ensayo 1 se utilizó una masa de 0.025 kilogramos, y como el carrito estaba en posición constante, esta masa la teníamos que multiplicar por 9.8, que es la gravedad, para que nos diera la fuerza, porque la fuerza es masa por aceleración. Pero en este caso, como el objeto estaba en constante, entonces teníamos que multiplicar la masa por 9.8, y esto nos da 0.245 newton. Cuando tenemos la masa y la fuerza, entonces buscamos la aceleración. Según la segunda ley de Newton, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Esta fuerza
tenemos que dividirla por esta masa porque la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, lo dividimos y esto sería el resultado que nos va a dar. Así hacemos con todos los ensayos. En el segundo ensayo, este número lo multiplicamos por 9.8 para que nos dé la fuerza, porque también en todos estos ensayos el carrito está en una aceleración constante. Entonces, esta también decimos 0.045 por 9.8 nos da 0.441. Entonces, cuando tenemos la fuerza de todos los 5 ensayos, cada ensayo lo vamos a dividir por la masa. Y esto nos daría entonces la aceleración. Entonces, como la aceleración es inversamente proporcional a mayor aceleración, menor masa. A menor masa, mayor aceleración. Eso es lo que nos está diciendo la fórmula cuando dice que fuerza sobre masa es igual a aceleración. Y sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como en este caso estamos trabajando con una aceleración constante, entonces tenemos que saber que la fuerza se mide en masa por 9.8, que sería la gravedad. Bueno, esta entonces sería la solución a la primera tabla. A continuación, mi compañera les estará hablando sobre la segunda tabla y su respuesta.